Abigail en el fondo, piensa que, de hecho, sabía que esas palabras sonaban demasiado sensibles para encajar acorde a la época y no eran oportunas. Además, como reina de Negren sería desacreditada, ya que es princesa de Cronenberg. La verdad es que, el vivir felices para siempre, como en los finales de los cuentos de hadas, no es tan sencillo, ni fácil de lograr. Reflexiona que, incluso, el amor de quienes se aman intensamente puede cambiar fácilmente, más aún, si es un matrimonio político. Así que, al menos, desea poder darle otro destino a Blanche. Abigail le explica al rey que no quiere que Blanche sea utilizada como un medio político. En su interior desea que la pequeña visite muchos lugares y conozca a muchas personas, y pueda tomar sus propias decisiones, de las cuales no se arrepienta. Sabrión al escucharla, se quedó sorprendido y sin palabras. Con una sonrisa aliviada, le aclara que no hace falta que le pida eso, porque él tampoco había planeado aceptar ninguna propuesta. Es más, estaba preocupado de que su esposa apoyara el compromiso con el príncipe de Cronenberg. Palabras que sobresaltaron a nuestra protagonista, haciendo que grite y aclare que ella no quiere eso. El rey, al verla tan exaltada, le causa gracia. Abigail piensa que eso fue un alivio, y le pregunta si entonces no tiene planeado tener un yerno, ya que Blanche es su única hija. El rey despreocupado le contesta que no tiene intención de tenerlo. La reina quedó confundida ante su inesperada respuesta. Sabrión le dice que parece que su respuesta la sorprendió, a lo que Abigail baja su mirada y le contesta que es debido a que él se casó con ella. Le explica que es por eso que supone que su Alteza debe haber hecho un trato con Cronenberg, que lo convenció de realizar un matrimonio no deseado. Le dice que, como los compromisos de la realeza suelen ser de esa manera, y sabe que él se preocupa tanto por su país, a tal punto que estuvo dispuesto a hacer tal sacrificio, así que pensó que arreglaría un matrimonio político para Blanche. Sabrión se extraña por lo que Abigail le está contando, y le pregunta si tal vez nunca había escuchado nada de su padre sobre el matrimonio de ambos. Un poco nerviosa, Abigail le dice que, como ella era princesa, le decían que era su deber. Su padre siempre le dijo que necesitaba crecer hermosamente para casarse en un buen lugar, pero nunca le habló sobre los asuntos del reino. Su padre solo quería que se casara. Sabrión un poco apenado le dice que entiende. Le cuenta que el matrimonio fue una promesa que hicieron sus antepasados. En aquel entonces su padre pudo salvar su vida en el campo de batalla gracias a la ciudad de Cronenberg. Y a cambio, Cronenberg solo pedía una futura alianza matrimonial con Negren. De hecho, lo que Cronenberg solicitaba era un matrimonio del príncipe de su estado con la princesa Blanche. En ese instante, la reina le pide que espere un minuto. Tras pensarlo un poco, dice que no puede ser y pierde los estribos. A lo que el rey le dice que fue así, y que supone que es alguno de los hermanos de Abigail. Nuestra protagonista queda mortificada y piensa que es una locura, y que ese viejo, refiriéndose a su padre, está realmente loco. Ya que el menor de sus hermanos tenía 22 años cuando Blanche apenas tenía 9 años. Se pregunta cómo se le ocurre pensar en un matrimonio, y si siquiera eso tiene sentido. Concluye que ese mundo está realmente loco. Se da cuenta en ese momento, y le pregunta a Sabrión si esa fue la razón por la que se casó con ella. El rey baja la cabeza, le contesta que él ya pasó por las desgracias de un matrimonio no deseado, y que solamente no quería que la niña pasara por lo mismo. Nuestra protagonista se sienta tras escucharlo, y se da cuenta de que Sabrión todo ese tiempo ha estado protegiendo a Blanche. El rey la mira confundido y expectante. Abigail reflexiona que, como él nunca había sido amado, él no sabía cómo demostrarlo, por esa razón ese hombre le parecía a alguien insensible al principio. Pero él no quería convertirse en alguien así, alguien que le causara algún dolor a Blanche. Él estuvo protegiendo a su hija, usándose a sí mismo como un instrumento. Manejando torpemente una espada mal afilada, ha tratado de proteger a Blanche, ya que le sería inaceptable que la pequeña fuera testigo de su mismo dolor. Sabrión preocupado, le pregunta si está bien. Abigail le agradece por proteger a la princesa Blanche. Sabrión un poco incómodo, le dice que eso es un poco difícil de entender, puesto que no es algo por lo que deba agradecerle. La reina mortificada le explica que claramente debería estar agradecida, porque si la pequeña se hubiera casado con su hermano menor, de verdad, habría sido demasiado para ella. El rey torpemente le comenta que, a pesar de que el matrimonio entre ellos no era lo que deseaba al principio, ahora se alegra de tenerla como su compañera. Y que está más que agradecido de que Abigail sea parte de su familia. Nuestra protagonista se sonroja con sus dichos y se cuestiona cómo esa persona no iba a querer a su propia hija, y se lamenta porque ella tuvo que lastimar tanto a una persona tan cálida. Es por eso que, con una sonrisa, le dice al rey que ella también está muy feliz por haberse convertido en parte de su familia. Y en el fondo desea que ese hombre no sufra más y pueda ser feliz. Y que ese momento tan dulce nunca termine. Al estar conversando, el tiempo pasó y sonaron las campanas de medianoche. Abigail le dice que ya es tarde, y en el fondo cree que el tiempo mágico se ha terminado. Pero el rey no se levantó, ni dijo una palabra durante un buen rato. Ella desearía que se quedara un poco más, pero siente que se meterá en problemas si se sigue aferrando a él. Es por eso que le pide que, ya que es demasiado tarde, deje el tema allí.
pero fue interrumpida por Sabrión porque le dice que tiene un favor que pedirle. A lo que nuestra protagonista le pregunta cuál es. El rey le pregunta si pueden volver a dormir en la misma habitación. Abigail, sin estar segura de lo que escuchó, le pregunta qué quiere decir. Sabrión le intenta explicar que, por supuesto, sabe que no le gusta él como hombre, y que aún está algo reacia por haberse casado con él. Abigail, mientras lo escuchaba, se sentía algo incómoda, pero no le desagradaba la idea. Se preguntó si realmente podría volver a hacer eso, dormir con él. Sin embargo, su respuesta finalmente fue que sí, le gustaría. Porque, ¿quién podría rechazar esa mirada desesperada? Con una risa incómoda, trata de excusarse, diciendo que debe ser molesto escuchar lo que dicen los ministros cada vez, así que, estarán más tranquilos si ya saben que duermen juntos. Aunque siente que lo que dijo fue una excusa muy vaga, y que en realidad él no es su esposo, y él no sabe que ella no es su verdadera esposa, pero de todos modos quiere estar con él, aunque sienta que eso carezca de sentido. En ese momento, desea que las voces de su conciencia cierren la boca. El rey muy alegre le agradece, y le dice que estaba muy nervioso porque pensó que se negaría. Felizmente, le expresa que a partir de ese día compartirán el mismo espacio, lo cual alarma a nuestra protagonista, y le ruega que no, que empiecen mañana porque ya es muy tarde. Deprimido, Sabrión termina aceptando. Abigail piensa que ella también debería prepararse mentalmente. El rey le dice que, entonces, le avisará a los sirvientes para que preparen camas separadas, y como ella ya lo ha dicho antes, ya es tarde, es por eso que se retira, y con una cálida sonrisa le dice hasta mañana a Abigail. Nuestra protagonista ruborizada le corresponde el saludo y le dice hasta mañana. Al quedarse sola en la habitación, piensa que, a partir de mañana, deben dormir juntos, y ese hecho la pone roja de vergüenza, ya que en su vida pasada, antes de reencarnar, nunca estuvo en una relación amorosa. Se siente perdida y se pregunta qué debe hacer. A la mañana siguiente, una de las sirvientas le pregunta a Abigail si también debería de llevar el jarrón que tiene en la mano. Otro sirviente le pide que le haga saber si desea que cambien algún mueble por otro de su agrado. También le pregunta qué color quiere que sea la ropa de cama y las cortinas. Nuestra protagonista, cansada y con ojeras, solo le dice que en realidad no es necesario que cambien nada. Frustrada, se sujeta su rostro, deseando que todo eso termine. Luego, la alegre Clara le pregunta a Abigail si puede ir y revisar si hay algo más que sea necesario pedir. A lo que nuestra protagonista atina a decir que sí. Mientras se dirigen a terminar las últimas revisiones, la reina luce sombría y preocupada. Clara, ajena a la situación, le pregunta si no cree que es un hermoso día. Abigail, nerviosa, se cuestiona si de verdad compartirán habitación. Y si ahora sería demasiado tarde para pedirle que lo cancele. Recuerda que justo después de caer en aquel mundo, hubo momentos en los que le tocó dormir en la misma cama con el rey y se sintió incómoda. Por alguna razón, a diferencia de aquel momento, ahora siente una sensación diferente. Trata de calmarse pensando que simplemente dormirá, y que no debe pensar demasiado en ello. La pequeña Blanche, sujetando un ramo de flores, le da la bienvenida a la reina. Abigail, asombrada, le pregunta qué está haciendo allí. La pequeña le explica que como esa es su nueva habitación, quería decorarla bonita, y es por eso que recogió algunas flores del invernadero para colocarlas. Le pregunta si le gustan las flores. A lo que una contenta reina le dice que sí, le agradece mucho, y le expresa que gracias a ella la habitación se ha vuelto muy hermosa. Al ver a la pequeña tan feliz no puede creerlo, y siente que ahora el compartir habitación con el rey es algo irreversible, y solo podrá dormir allí a partir de ese día. Una idea aterriza en su cabeza, y le dice a la pequeña princesa que la última vez le había dicho que estaba celosa de la señorita Stoke. Le pregunta si deberían beber un chocolate caliente en la habitación de Blanche y charlar antes de dormir. La pequeña, emocionada, le pregunta si de verdad pueden hacer eso, a lo que la reina le contesta que sí, por supuesto. Nuestra protagonista se siente muy astuta, y piensa que eso es lo que se conoce como tácticas sutiles. Pero en ese momento, Blanche le dice que siente que los estaría interrumpiendo a los dos, refiriéndose a su padre y a su madre, y no quiere incomodarlos. Abigail, nerviosa, desea que la pequeña no piense eso. Blanche firmemente le dice que ella está bien, y que dormirá sola, a lo que nuestra protagonista, viéndose en apuros, se le ocurre una idea. Y se la comparte en secreto a la princesa. Blanche, al escucharla, se sorprende. Más tarde en el comedor, la pequeña no puede ocultar su felicidad y tararea dulcemente. Debido a eso, la reina le pregunta si la pone muy feliz de que ella comparta la misma habitación con el rey. Blanche le contesta que por supuesto que está muy feliz, porque las dos personas que más le gustan se llevan bien. Pero su rostro cambia y tristemente expresa que cree que no le agrada mucho a su padre. A lo que, Abigail le dice que eso no es cierto, que es solo un malentendido, y le asegura que su Alteza ama mucho a Blanche. La pequeña cabizbaja se queda pensando sobre lo que es amar, mientras es observada por Abigail. Nuestra protagonista piensa que Sabrión siempre estuvo protegiéndola y que debió haber sido solitario para él, hacer aquel torpe sacrificio. Ojalá algún día tuviera la oportunidad de contarle todo a la princesa. Le pregunta a Blanche qué es lo que opina sobre el matrimonio, y si algún día quiere casarse, causando que la princesa se sorprenda, y le cuestione a qué se refiere.
Nerviosa, Abigail le aclara que se refiere si algún día cuando tenga un muy buen compañero, no ahora. Le pregunta por qué la pequeña anteriormente le había dicho que su doncella se casará pronto y dejará el palacio, y porque en esos días se habla mucho de ese tema. La pequeña Blanche se quedó pensando en su pregunta. Abigail recuerda que, según la historia original, después de haber sufrido, Blancanieves estaba destinada a encontrarse con el príncipe del país vecino, y vivir juntos felizmente por siempre. Está segura de que ese era el final. Blanche le responde que en realidad no lo sabe. Sin embargo, si tiene que vivir en otro país y dejarlos a ellos dos por el resto de su vida, entonces no quiere casarse. Nuestra protagonista, al escucharla, se asombra, y eso le produce una sonrisa, y le expresa que, de hecho, ella también quiere quedarse con Blanche durante mucho tiempo, y le gustaría poder ver a la princesa incluso cuando se convierta en una anciana. En el fondo piensa que, de nada sirve guiarse de la historia original, mientras que Blanche pueda ser feliz. La felicidad se logra de muchas formas distintas. Siente que se preocupó demasiado por nada, es mejor comer antes que se enfríe. En ese momento, una voz se disculpa por llegar tarde. Se trata del rey. La princesa le da la bienvenida y la reina le aclara que no es tarde y que la comida acaba de ser servida. Repentinamente, se percata de algo, y le cuestiona al rey si ese día no era el día que les tocaba comer juntos, ya que comieron juntos el día anterior. Sabrión le contesta que fue hasta allí, porque de todas maneras tenía que comer, y le cuestiona si eso la pone incómoda. La reina rápidamente le contestó que no, que solo estaba un poco sorprendida. Y recuerda que antes él a menudo se quejaba de que la hora de comer era ineficiente para su horario. El rey, con una sonrisa, le dice a la reina que es un día especial y tiene algo que decirle. Nuestra protagonista nerviosa y avergonzada le pide que espere, que no diga algo raro delante de la pequeña. Sabrión le informa que la reina viuda, que estaba viviendo en la frontera, irá al palacio principal. La reina sorprendida le pregunta a qué se refiere, y si es sobre la reina viuda, ya que recuerda que ni siquiera apareció en la boda de ambos. Sabrión le explica que, hace poco, le mencionó que estaba muy débil por la enfermedad verde, así que, se quedará en el palacio por un tiempo para recibir tratamiento. Cabizbajo le cuenta que llegará pronto, y que su esposa no tiene que preocuparse. Un poco nerviosa, Abigail le dice que entiende y que está bien. Aún así, se pregunta si el rey estará bien con eso, como hay muchas personas mirándolos, no le puede preguntar abiertamente. Pero, Sabrión para tranquilizarla, le sonrió suavemente, como si le hubiera leído la mente. La pequeña Blanche le pregunta a su padre, ¿qué tipo de persona es la reina viuda? El rey le contesta que es normal que no la recuerde, ya que la reina viuda abandonó el palacio cuando ella tenía 3 años, y al intentar hablar sobre su madre, Sabrión se pone ansioso y aprieta sus puños. Le cuenta que la reina viuda es la persona que le dio su nombre, o sea Blanche. La princesa le dice que entiende, y se asombra por el hecho de que la reina la nombró. Le expresa que entonces también tiene muchas ganas de conocerla. El rey, preocupado por su pequeña, le dice que llegará pronto, pero no es necesario que le preste atención. Sus frías palabras congelaron rápidamente el comedor. En ese momento todo el mundo debió de haber pensado que él era alguien de sangre fría. Pero la razón de eso es porque la única persona que conoce y comprende lo mucho que el rey ha sido lastimado por sus fríos y crueles padres, tal vez solo sea Abigail. Debido a esa revelación, la reina estaba triste y feliz a la vez y, por alguna razón, su corazón latía con fuerzas. Finalmente llegó la noche. El rey se encuentra arreglándose para su encuentro con la reina esa noche, porque compartirán habitación después de mucho tiempo. Nervioso duda si se puso demasiado perfume. Reflexiona que a partir de ahora va a abrir y cerrar los ojos en la misma cama que ella. Y aunque ya la ha visto dormir profundamente en varias ocasiones, se pregunta por qué está tan nervioso, si no es la primera vez que está en la misma habitación con ella. Frustrado, piensa que no debió de haberse puesto perfume. Escucha que tocan la puerta y gira rápidamente, y le dice a Abigail si ya llegó, a lo que nuestra protagonista le dice que sí, ya llegó. Y la pequeña princesa aparece detrás de ella. Tímida le dice a su padre que ella también está allí. En ese momento, Sabrión se siente traicionado. La reina nerviosa le explica que, ya que tienen una nueva habitación, cree que sería bueno dormir los 3 juntos. Sabrión sombrío, se queda sin palabras, y piensa que eso fue un giro inesperado de acontecimientos. La pequeña princesa, al ver que su padre reaccionó de esa manera y no dice ni una palabra, nerviosamente le dice a la reina que mejor se irá a dormir sola en su habitación, y que Clara le dijo que no debería estar allí. El rey, a ver qué ocasionó que su hija se ponga nerviosa y, al ver a Abigail cansada, les dice que no, que está bien que los 3 duerman juntos. Mientras dejaba escapar un suspiro, reflexiona que estaba tan nervioso que no tenía ni idea de qué hacer, ni qué decir, pero que eso salió mejor de lo que esperaba. La reina y la princesa, ya acostadas, le piden a su majestad que vaya con ellas, porque tienen que dormir temprano. El rey, al verlas, no puede evitar que se le escape una risa. Ya los 3 en cama, los latidos se intensifican debido a que están nerviosos e incómodos. Blanche observa esa situación, observa primero a su padre, y luego a su madre. Decidió tomar las manos de ambos padres, y muy contenta expresa que está muy feliz y le encanta que mamá, papá y ella estén durmiendo juntos.
provocando que eso rompa la tensión de la habitación, y le produce una sonrisa a Abigail. Es por eso que se acerca a darle un beso en la frente, y le desea que tenga buenas noches a la pequeña Blanche. Nuestra protagonista le pregunta a Sabrión si no va a darle un beso de buenas noches, a lo que el rey confundido le pregunta si debe darle a su esposa. Provocando que la reina se sobresalte y se sonroje, y contesta que claro que no, y que se refería a la princesa Blanche. El rey, un poco incómodo y ruborizado, por hacer algo que nunca antes hizo, decide darle un besito a su hija. Y le pide a la princesa que duerma bien. La pequeña toca su frente, donde ambos padres le dieron un beso, y expresa su felicidad diciendo que cree que ese día va a tener el mejor sueño de su vida. Sonrojada, mira a su padre, y decide preguntarle a la reina si no va a darle un beso de buenas noches a papá. Sin saber qué responder, nuestra protagonista se pone nerviosa, y le pregunta qué quiere decir. Blanche le repite un beso de buenas noches a papá. Lo que ocasiona que nuestra protagonista se ponga roja de la vergüenza y exclame sobre el beso. Se pregunta cómo se supone que hará eso, si apenas puede tocar su mano. Es debido a eso, que decide explicarle a la pequeña que, como el rey ya es adulto, los besos de buenas noches ya no son necesarios. Le pregunta al rey si no tiene ella razón. El rey, dudando un poco, le dice que no está muy seguro, debido a que nunca ha recibido un beso de buenas noches anteriormente. La reina llorosa se cuestiona cómo puede decir algo tan triste. Mientras lo observa nerviosa, se pregunta si de verdad nunca nadie le dio un beso de buenas noches. Aún está dudando y, al mirar a la pequeña tan expectante y deslumbrante, se decide. Pero antes de hacer cualquier cosa, le pregunta a Sabrión si de verdad sabe lo que es un beso, a lo que el rey le cuestiona si acaso piensa que es estúpido. Aún así, la reina le explica que sus labios tocarán su piel y le cuestiona si está seguro de que eso no le importa. El rey sonrojado le contesta que él ya sostuvo su mano antes, entonces le pregunta por qué motivo no estaría bien. La reina se cuestiona qué le pasó a esa persona, si esa noche, cuando tomó su mano, aún seguía temblando, se pregunta de dónde sacó toda esa confianza. El rey decide tomar la iniciativa y le pregunta si tal vez debería hacerlo él. Es por eso que se acerca hacia ella, toma su rostro y sus miradas quedan enfrentadas. Nuestra protagonista, al verlo tan cerca, se pone nerviosa y cierra los ojos. Sabrión besa tiernamente su mejilla. Y con ambos totalmente avergonzados, le desea buenas noches, Abigail. La pequeña princesa se siente totalmente satisfecha con el desenlace de esa noche, y le desea a ambos padres que tengan dulces sueños. Ya en la mañana siguiente, Sabrión se despierta temprano antes que todos y se levanta para empezar con su día de trabajo. Al observar a su costado, se encuentra con la reina y su hija abrazadas, durmiendo. Esa escena le produjo una risa. Y piensa que, realmente, esas dos se parecen. El rey rememora aquel día, fue en invierno, cuando él tenía 15 años. Después de varios días con fuertes nevadas, nació una niña. Era su hija, en aquel entonces, no sintió ninguna emoción, ni mucho menos entendió el significado de aquellas palabras. Pero sí recuerda vagamente sentir confusión y sospecha por la expresión lamentable del secretario al anunciar el nacimiento de la princesa. En ese momento sintió que era solo una niña que acababa de nacer, aunque él no lo hubiera querido, él nunca llegó a odiarla. Se cuestionó por qué vio tanta culpa en los rostros de los demás, como si hubieran cometido algún pecado. En la familia real, donde los descendientes son valiosos, ese pequeño nacimiento parecía ser un pecado. Ese día, Miriam lloró de decepción, y su madre, la reina viuda, con una fría expresión, nombró a la niña y dejó la habitación. Los numerosos nombres de reyes y héroes legendarios, que la familia había preparado para el nacimiento durante un tiempo, no fueron utilizados en esa pequeña. La habitación, que habían decorado tan cuidadosamente, también se convirtió en una habitación sin dueño. Porque ninguna de esas cosas estaban destinadas para una niña. El día de su nacimiento, esa pequeña simplemente se convirtió en Blanche, debido a la blanca nieve que no dejaba de caer. El pequeño rey reflexionó que si hubiera nacido durante la primavera, esa pobre niña se habría convertido en una flor. Desgraciadamente, su hija nació sin recibir la bendición de nadie, incluso sin una madre, creció como una niña inocente y pura, justo como su nombre. Piensa que en el momento en que la pequeña le preguntó por la reina viuda, cree que hubiera sido bueno poder responderle otra cosa, pero esa persona, ni siquiera sonrió cuando la pequeña nació. Y fue quien envió a una mujer a la habitación de su padre, antes de que terminara el funeral de la madre de Blanche, quien murió poco después de dar a luz. Las únicas palabras que lograron salir de su boca, cuando la pequeña preguntó por su abuela, fueron que esa persona fue quien le dio su nombre. Aún así, la pequeña se rió alegremente ante las palabras que apenas logró decir. Y con esa sonrisa tan brillante, respondió que quería conocer a su abuela. Mientras acaricia a la princesa que está durmiendo dulcemente, se pregunta qué tan fácil puede ensuciarse la blanca nieve. ¿Qué tan llamativas son las pequeñas imperfecciones en una pared blanca? Se cuestiona si la pequeña debe saber lo sucio que es el trono de un rey, qué tipo de basura se sentaron allí y cuánta sangre corrió por allí. Piensa que es todo un desastre, que el inocente sueño de la pequeña, de caminar detrás de él, tal vez algún día, se convierta en ruinas. Una voz lo llama e interrumpe sus pensamientos. Es Abigail, quien se levanta y le pregunta si no estaba durmiendo.
Al ver la expresión intranquila del rey, le pregunta qué pasa, y si hay algo que lo está preocupando. Sabrión le dice que no es nada, que solo estaba observando a Blanche porque estaba preocupado, y no puede evitar preguntarse cómo podrá sobrevivir al mundo siendo tan bondadosa. El rey le explica que desde siempre ha tratado de criarla para que sea fuerte y endurezca su carácter, pero sigue siendo débil. Debido a eso, todavía tiene una sensación de intranquilidad. La reina le aclara que ser bondadosa no significa ser débil, y que no se convertirá en una niña fuerte, solo porque la trate con frialdad, así solo crecerá como una niña llena de cicatrices. Sabrión se sorprende y se cuestiona si eso es algo malo. Piensa que, después de todo, nadie nace preparado para ser lastimado, así que, se pregunta si no sería mejor acostumbrarse poco a poco desde el principio. Y le responde a la reina que no está seguro de eso. Reflexiona que como el hierro se vuelve más fuerte, cuanto más se calienta y se golpea, más fuertes se vuelven las personas y se enfrentan a duras crisis. Le pregunta a Abigail si la bondad y la debilidad no significan ambas cosas lo mismo. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le dice que eso no lo sabe, pero que cree que Blanche puede llegar a ser una niña dulce y fuerte a la vez. El rey preocupado le pregunta cómo podría ser eso posible, ya que piensa que dulce y fuerte son conceptos opuestos. Recuerda que aquella vez, después del incidente de la práctica de baile, Blanche temerosa fue a pedirle al rey que se disculpara con su Alteza Abigail. Le dice a la reina que siente que tiene que pensarlo un poco mejor. En el fondo creyó que era solo una contradicción, pero esperanzado se cuestiona si tal vez sea posible. La reina trata de tranquilizarlo, diciéndole que va a ser tal y como deba ser. Ella piensa que será de la misma manera, como él, que cambió por Blanche. Más tarde, la pequeña se encuentra jugando, le dice a Abigail que hay muchos conejos, y que son muy lindos. Ríe alegremente mientras los conejos le hacen cosquillas. Tanto nuestra protagonista como Clara, mientras la observan, piensan que ella es la más adorable. Blanche le pide a la reina que se dé prisa y vaya con ella. Abigail al acercarse, los conejos huyen de ella y se esconden. Al intentar acariciar a uno, el conejo la esquiva como puede. Nuestra protagonista queda en shock y no entiende qué está pasando. Abigail sombría, piensa que no lo hará, no los tocará. La pequeña, al verla en apuros, le pregunta si le gustaría abrazar un conejito, y le comenta que ese conejito que tiene en brazos no es tan tímido y es más gentil. Blanche le enseña cómo debe agarrarlo, con una mano en el trasero y suavemente. Por último, tiene que darle su zanahoria. Nuestra protagonista queda emocionada, y no lo puede creer. La pequeña le dice que el conejito debe sentirse cómodo en los brazos de Abigail, ocasionando que Abigail se conmueva, y concluya que su hija es un ángel. Son interrumpidas por la doncella Norma, que le informa a la reina que, ya casi es hora de la llegada de la reina viuda, por eso debe ir a alistarse. Abigail le contesta que irá enseguida, y le pregunta a Blanche para ir. La princesa emocionada le dice que al fin podrá conocer a la reina viuda, y pregunta qué tipo de persona será. Nuestra protagonista le contesta que ella tampoco lo sabe, y que también tiene curiosidad. La pequeña le pregunta si puede dormir a su lado esa noche también, a lo que la reina le responde que, por supuesto, y le cuenta que parece que al rey también le gusta la presencia de Blanche. Emocionada, la princesa le pregunta si de verdad piensa eso. Luego, la reina madre le da la bienvenida a Blanche y a su nueva hija, Abigail. Se presenta como la reina Margot Friedkin, y le dice a nuestra protagonista que es un placer conocerla. Abigail no se lo esperaba, que la reina viuda actuara tan amigable. La madre del rey sujeta las manos de nuestra protagonista y se disculpa por no haber podido asistir a su boda. Y le dice que es una niña muy hermosa. También le cuenta que escuchó que en la capital está de moda un nuevo estilo de ropa, y que el vestido que lleva puesto es realmente elegante. Nuestra protagonista le agradece a la reina viuda por los cumplidos. La reina viuda le pide que no sea tan dura con ella y solo la llame madre. En el fondo, Abigail piensa que no puede hacer eso, porque su verdadera madre está en Corea, y la madre de la anterior Abigail está en un reino vecino. Dicen que no hay tal cosa como una nuera que sea considerada como una verdadera hija, pero no puede decirle eso a la reina, así que cree que lo mejor es no decir nada por el momento. Con una sonrisa forzada, le contesta que sí, madre. Dejando salir, sin querer, su aura de villana, lo cual sorprende a la reina viuda. Ansiosa, le pide que no tiene que hacerlo si no quiere. Nuestra protagonista no entiende qué fue lo que pasó. Luego se da cuenta de que debe de ser su expresión, que últimamente lo había olvidado debido a que nadie parece asustarse al ver su rostro en el palacio. Concluye que parece que sus expresiones en realidad no se han suavizado en absoluto, y simplemente la gente a su alrededor se ha acostumbrado. Un poco en apuros, le dice que no es por eso, no es que no quiera. La reina viuda le dice que entiende, y que de todas maneras, ya que su nueva hija y su preciosa nieta están juntas, deberían de comer juntos algún día, y que también llamará a Sabrión para que puedan comer en familia. Más tarde, la reina viuda le dice a su hijo que ha recorrido un largo camino y que está bastante cansada. Le cuestiona cómo puede ser tan desalmado, que no fue a visitar a su madre ni una sola vez. Sabrión inexpresivo, le responde que estuvo muy ocupado con asuntos del reino. Le dice, lo siento, su excelencia.
Su madre le cuenta que escuchó que la relación con la reina va muy bien, y le pregunta si no hay noticias sobre un bebé en camino. El rey estoico le contesta que eso parece. Frustrada, la reina viuda le dice que ya pasó un año desde que se casaron, le reclama si es que no hay algo malo con su nueva esposa. Lo que provoca molestia y disgusto en el rey, es por eso que golpea fuertemente la mesa con su taza de té. Enfurecido, el rey le pide que no diga palabras como esa sobre su esposa, incluso si no puede tener hijos, no es motivo de crítica. La reina madre se sorprende ante la reacción defensiva del rey, le expresa a su hijo que ha cambiado, y le dice que no se había dado cuenta de que se había vuelto tan débil y estúpido. Le pregunta si sigue siendo él, y cómo puede ser que haya cambiado tanto desde que era más joven, porque pensaba que había madurado después de estar casado. Le expresa que pensó que era más consciente por ser el rey, y le cuestiona si entonces esa chica es realmente infértil. El rey, intentando contener su ira, le dice que no es así. La reina viuda le responde que más vale que así sea, y que no debería ser tan irresponsable, como para vivir con una mujer que no pueda tener hijos a su lado. Le recuerda que dar a luz a un hijo y tener un sucesor, es el deber más importante del rey, le pregunta si no debería asumir esa responsabilidad. El rey la escucha sin emitir palabras. La reina madre le dice que ha hablado demasiado, así que está segura de que la entenderá. Y le cuestiona cuánto tiempo planea permanecer sin llamarla al palacio principal. Sabrión Frío le pregunta si tiene problemas con vivir en la frontera, a lo que la reina madre le contesta que no importa lo bueno que sea, prefiere el palacio principal. A Sabrión le causa gracia lo que dice, y piensa que la reina viuda no logra olvidar los días en los que actuaba como regente, en lugar de su pequeño hijo. Su madre le dice que no pide mucho, y que solo quiere quedarse en el palacio principal, le pregunta si eso no sería beneficioso para él, el hecho de que ella regrese. Le cuestiona si también hubo daños en el este, y expresa que el reino de las sirenas se extiende cada vez más. En caso de que hubiera una guerra contra ellos, incluso Negren tendría mucho que perder. El rey le pide que vaya al grano, y le diga su propuesta. Su madre le pregunta si no sería más fácil destruir a esos peces, si se forma una alianza con su país natal, Morca. Es un país que se encuentra al oriente de Negren, y la armada naval de una nación insular, siempre es bastante poderosa. El rey incrédulo le contesta que es muy fácil decir la palabra destruir. La reina le comenta que sabe que ella no es de su agrado, pero que ese tipo de confrontaciones debería de usarlo en su enemigo y le pide que lo piense con calma. El rey, mientras se levanta para retirarse, le contesta que lo considerará, cuando sea una estrategia que valga la pena. Le dice que luce cansada debido a que se encuentra enferma, y que lo mejor será que descanse. Se disculpa por tener que retirarse, pero su trabajo no puede retrasarse más. La reina viuda perpleja lo escucha. Su madre le recuerda que, un rey es un hombre, pero un rey no debe actuar como un hombre. Le solicita que piense como un rey, y que siempre mantenga eso en mente. Otro día, mientras es maquillada por una de sus doncellas, le pide que deje ese color, si no será demasiado obvio. La regaña porque le dijo que le hiciera parecer como si estuviera enferma, le pregunta si acaso está intentando que se vea de mayor edad. La joven doncella se disculpa. Otra de sus doncellas, le pregunta a su alteza que le parece su majestad Abigail. La reina madre extrañada le pregunta quién es Abigail. La doncella le contesta que es la reina del país, a lo que la reina viuda pregunta si ese era su nombre. Le dice que se lleva mejor de lo que pensaba con Sabrión, y que no esperaba verlo defender a su esposa de esa manera, pero bueno, no se imaginó que su hijo tendría ese tipo de gustos. Si lo hubiera sabido antes, habría hecho que se casaran aún más antes, y ahora por lo menos tendrían 2 o 3 hijos. Molesta se lamenta que su hijo no solidifique su posición, en un momento en el que incluso el hijo ilegítimo del difunto rey se encuentra vivo. De todas maneras, concluye que no tienen mucho tiempo, después de 10 años de intimidación y lágrimas, ninguna de sus semillas ha dado frutos. Y ese tipo despiadado, intentará echarla nuevamente, cuando se entere de que en realidad no está enferma. La reina viuda se pregunta si podrá utilizar a esa mujer con cara de serpiente, le avisa a su doncella que el maquillaje está casi listo, y le pide que vaya a buscar a la princesa Blanche. Luego, la princesa Blanche saluda a la reina viuda con una reverencia. Y le pregunta si se siente bien. La reina viuda la recibe cálidamente, le pide si puede ir y darle un abrazo, a lo que la pequeña vacila y no sabe qué hacer. Pero luego, sonrojada y alegre, decide darle un abrazo a su abuela. La reina viuda le dice que no esperaba que su preciosa nieta creciera de manera tan adorable. Le cuenta que realmente será una pena regresar a la frontera, y le pregunta qué debería hacer. En el fondo piensa que esa niña es tan ingenua y encantadora, completamente diferente a su padre. Le comenta que es una persona muy bonita, y que es una pena que Miriam no pueda verlo. Si ella siguiera viva, podría verla ahora mismo. En ese instante la reina empieza a toser, sus doncellas alarmadas se acercan para asistirla. Y Blanche, asustada, le pregunta si se encuentra bien. La reina, fingiendo malestar, le cuenta que, a pesar de estar bajo tratamiento, su enfermedad parece ser muy grave. La pequeña, al borde de las lágrimas, no sabe qué hacer. La cínica reina piensa que ya la tiene, y que es una agradable y estúpida niña. Le comenta que si es cuidada por Blanche, está segura de que mejorará pronto.
en el fondo piensa que siempre deseo tener un hijo así. Si Sabrión hubiera sido así de gentil y estúpido, todo ese gran país hubiera sido de ella. La pequeña Blanche, preocupada, le dice que desea que mejore pronto. Su abuela le responde que sí, debería, y que ha estado escuchando noticias complicadas esos días, una historia del este o algo así. Blanche le pregunta si es una historia sobre las sirenas. La reina viuda le cuenta que sí, que parece que hay muchas personas que han estado perdiendo sus barcos y sus familias, y están sufriendo mucho por culpa de las sirenas. Espera que puedan hacer algo al respecto con las sirenas, le duele en el corazón no poder hacer nada con su limitado poder ahora mismo. Blanche cabizbaja le dice que a ella también le gustaría poder ayudar a la gente que lo necesita, a lo que la reina le dice que tiene el corazón muy dulce. Sujeta sus pequeñas manos, le expresa que, a decir verdad, sabe que es un poco difícil para la abuela hacer algo, pero con la ayuda de la pequeña princesa pueden lograrlo. La pequeña exaltada le pregunta a qué se refiere con su ayuda. La reina viuda le cuenta que la tierra natal de la abuela es un reino insular llamado Morca, y es el enemigo más temible de las sirenas. Si Morca y Negren unen fuerzas, se podrá mantener la paz en el este. Hay un príncipe, sobrino de la abuela, quien tiene una buena personalidad y es muy apuesto. Entonces, le pregunta a la princesa, ¿qué tal si se casa con ese príncipe? Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.